todos, bienvenidos a un nuevo Live Series. El día de hoy tengo el gusto de contar con la participación de Efraín Soria, quien es presidente de la Fundación Equidad. Efraín es psicólogo educativo por la Universidad Central del Ecuador, es un activista gay, socio fundador justamente de la Fundación Equidad, organización que promueve los derechos humanos de las poblaciones gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, intersexuales, queer y demás manifestaciones de diversidad sexual, y la respuesta nacional a la epidemia de VIH. Es miembro de la Red Gay Latino, una red de hombres y organizaciones que trabajan en la región de América Latina por los derechos humanos de las poblaciones LGTBIQ+, sobre todo los derechos a la salud. Ha colaborado con la elaboración de políticas públicas sobre VIH junto con otras organizaciones y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como la elaboración del primer manual sobre consejería de VIH, la certificación y licenciamiento de centros de atención inclusivos, guías de atención a población clave, entre muchas otras. Gracias, Efraín, por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Evangelina. Un gusto saludarte y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Un placer poder conversar en estas fechas tan importantes para la comunidad LGBTIQ+. Cuéntanos, tú eres fundador de la Fundación Equidad. ¿Cómo nace y cuál es el propósito? Bueno, Equidad es una iniciativa de unos cuantos hombres gay que a finales del siglo pasado nos reunimos, nos juntamos, nos hicimos amigos con el propósito de hacer algo por nuestra comunidad. A finales del siglo, como en muchos países de América Latina, se comienza a explotar mucho más, mejor dicho, se comienza a ver más evidente las manifestaciones de la pandemia por VIH y SIDA. Y muchos de estos tienen que ver con nuestra comunidad, con los hombres que tienen sexo con hombres bisexuales, hombres gay, con personas trans. Entonces, esa es la motivación que hace que nos juntemos y hagamos algo por nuestra comunidad. No era solamente el tema de reclamarle al Estado, sino también ser parte de la respuesta. Entonces, en ese sentido, nos reunimos y creamos Equidad. Y lo que comenzamos haciendo como Equidad es hacer investigación, entender esta problemática, porque si bien todo el tema de la sexualidad era una infección nueva, apenas ni tenía 20 años cuando se creó Equidad, y era algo nuevo, como lo que nos está pasando con lo del COVID, ¿no es cierto? Entonces se creó, investigamos, y esas investigaciones permitieron reconocer qué tipo de epidemia tiene el país, y es lo que nace haciendo Equidad, ayudando a la respuesta nacional y, lógicamente, también presionando a que el Estado asuma su responsabilidad de atender esta problemática. ¿Cuántos años es que tienen de operación? Bueno, exactamente tenemos casi ya 22 años y en el próximo mes de octubre cumplimos 22 años de existencia, así que ya somos mayores de edad y aunque tenemos la capacidad de poder hablar de estos temas. Bueno, nosotros tenemos 17 años, así que, y también es en octubre, mira qué coincidencia. Sí. Pero Efraín, mira, hemos estado en muchos espacios donde se habla en términos o sobre términos que la gente desconoce, la gente no entiende qué es la diversidad sexogenérica o a quién nos referimos cuando hablamos de la población LGTBIQ+. ¿Puedes explicar qué es la diversidad sexogenérica? Claro que sí, con muchísimo gusto. Y quisiera partir primero explicando de un principio básico que siempre citamos cuando hablamos de sexualidad. La sexualidad no es nada más que una construcción sociocultural sobre un impulso biofisiológico. Y eso lo que nos está diciendo este principio es que la sexualidad es una serie de construcciones sobre una cuestión natural, que es el cuerpo humano, que son los afectos y los sentimientos. Esos afectos y sentimientos han sido marcados por la cultura. Y esa cultura muchas veces ha sido totalmente contraria a lo que piensa, a lo que siente el cuerpo, a lo que produce el cuerpo de los seres humanos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante que es la orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a quién me gusta a mí, con quién quiero compartir mi vida, con quién quiero tener ese espacio de intimidad. Y resulta que en el tema de la orientación sexual, en el mundo existen 3 tipos de orientaciones sexuales. La heterosexual, la bisexual y la homosexual.
Las personas heterosexuales son personas que gustan de personas del sexo contrario, hombres que les gustan mujeres. La bisexual son personas que gustan de los dos sexos. Sí, a un hombre le gustan hombres y mujeres al mismo tiempo. Y también tenemos la homosexualidad, que en cambio hace referencia a personas que le gustan las personas del mismo sexo. El término más utilizado para esta cuestión es justamente gay o lesbiana. Y eso es la diversidad, es parte de la diversidad sexual, porque no solamente es quién me gusta, sino también es cómo me quiero ver y cómo quiero que los demás me traten ahí. Entonces ahí también tenemos que hablar de lo que se llama la identidad de género. Son dos cuestiones que marcan la diferencia y que han sido tratados de acuerdo a la cultura. Nosotros somos herederos de una cultura judeocristiana donde la sexualidad se ha enmarcado en tres principios: heterosexual, entre hombre y mujer, dentro del matrimonio y con el objetivo de tener hijos. Y en realidad, después de muchísimos siglos de la evolución de ciencia, de tecnología, inclusive de los derechos humanos, sabemos que la sexualidad no solamente se limita a estos tres factores, sino que tiene mucho más. Y algo muy importante, y es que debemos hablar también del placer que nos produce la sexualidad y de la comunicación, la aproximación a la otra persona. Pero, y entonces ahí ya, inclusive hasta yo, estando conversando contigo, ya me empiezo a confundir. Entonces tenemos los heterosexuales, los bisexuales, los homosexuales. Pero entonces cuando hablamos de la población LGBTIQ+, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas fundamentales. Una es quién me gusta a mí y quién me gusta son la orientación sexual. Pero también estamos hablando de cómo quiero que me vean a mí y cómo me siento yo. A eso le llamamos identidad de género. La identidad de género, en cambio, es una construcción individual. Cuando una persona nace, la sociedad le asigna el género. Si nace una persona con pene, le asignan el género masculino. Y si nace una persona con vagina, le asignan el género femenino, ¿no es cierto? Pero esa asignación es arbitraria, porque en el camino estas personas se desarrollan, crecen y se dan cuenta que esa asignación no es la que les corresponde, sino que más bien quieren transitar a otra forma de ser. Entonces ahí es cuando hablamos de las personas transgénero, personas que nacen con una genitalidad, pero cuyo imagen de género no corresponden y transitan simplemente. Entonces ahí estamos hablando de las personas transexuales, travestis, transgénero. Y también las personas queer, que este es un nuevo término. Yo no lo conocía, me lo desayuné sí. recién, te digo la verdad. Sí, bueno, las personas queer, en cambio, hace referencia a personas que lo que buscan es no ser rotuladas. Es un poco como una antítesis de todo lo que es lo LGBTI, ¿no es cierto? Porque lo LGBTI yo me reconozco como un hombre gay, masculino, porque mi identidad de género está acorde con mis genitales, pero en cambio una persona queer dice, yo no quiero que me rotulen, no quiero que me digan que soy tal o cual persona por con quién me acuesto o a quién amo o cómo me expreso. Entonces a eso se llaman personas queer. Pero algo muy importante también son las personas intersexuales. En cambio, las personas intersexuales es otra expresión de la naturaleza humana. Son personas que nacen con una ambigüedad sexual, con digamos, con los dos genitales, con una presencia de ovarios, pero también de pene y de testículos. Entonces, esas personas también hoy estamos luchando para que esas personas sean reconocidas y que sus derechos sean reconocidos. Y que no haya lo que se hacía anteriormente, una castración obligada de volver a esas personas o hombres o mujeres, sino que ya hay legislación a nivel internacional que prohíbe ese tipo de situaciones. Así que lo que hay que hacer es aceptar a esa naturaleza humana, porque es una expresión de la naturaleza. Sí, y han sido grupos que han sido muy excluidos, que han sido discriminados. Yo creo personalmente que por la falta inclusive de conocimiento. Yo me considero completamente ignorante en la temática, abierta a aprender, pero sobre todo abierta a respetar los derechos de cada una de las personas que habitan en este país y en este planeta. En el marco de esa discriminación que han sido objeto,
¿Cómo ves los temas de inclusión en Ecuador y de diversidad sexogenérica? ¿Se ha avanzado algo? Bueno, en realidad hemos avanzado bastante, Ok. pero creo que tenemos que hacer dos diferencias muy importantes. Uno es la igualdad material y otra es la igualdad eh, formal. La igualdad formal hace referencia a si contamos con leyes, con políticas, con legislación, con normativa que nos proteja. Y en ese sentido, en el Ecuador ya contamos con una legislación maravillosa. Tenemos la Constitución que Como en protege y que todo. prohíbe la discriminación. Exacto, como en Ecuador. Porque, Sí, porque en leyes somos campeones en leyes en temas de naturaleza, en temas de prevención de la exacto, violencia de género, y ahora me cuentas esto. El problema creo que está en la aplicabilidad, ¿o no? exacto. Hacia ahí vas. Sí, justamente. Entonces, en términos formales, pues estamos todos, ya sabes que en el Ecuador también desde el año 2019 nos podemos casar, ¿no es cierto? Ujú. Pero cuando comparamos esta igualdad formal con la igualdad material y que esta igualdad material hace referencia a cómo ejercitas tus derechos, a cómo los disfrutas, a cómo los vives, ahí hay una brecha bien grande todavía. Y es Sí. que los niveles de violencia, de maltrato, de estigma, de discriminación, Acceso a un de trabajo digno. asesinato, acceso, sí, todavía es bien fuerte. O sea, y esto no es que lo decimos nosotros, lo dicen los estudios mismos que se han hecho en el Ecuador. Se hizo un estudio en el 2013, ya es un bastante descontinuado, pero nos habla de que 7 de cada 10 personas LGBTI han sido maltratadas primero en su casa, segundo en el espacio público, tercero en el sistema educativo y cuarto en el lugar de trabajo. Entonces eso es, a pesar de que tenemos leyes que nos protejan, todavía existe mucha violencia y hay que trabajar ahí. Ahí tenemos muchísimo que hacer para cambiar esas inequidades. Sí, ¿y qué recomendación puedes darle tú a la ciudadanía, quienes nos están escuchando hoy? Porque, a ver, tú lo que dices, el sistema educativo tiene su rol o digamos que tiene acciones que tomar frente a esa violencia en el sistema educativo, el sector empresarial también. Pero los ciudadanos, yo creo que cuando hablamos del sistema educativo, de las empresas, todos son gestionados por personas, por ciudadanos como tú, como yo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, el cambio de esa manera de pensar, de esos estereotipos y prejuicios que tenemos, solamente se lo hace a través de la educación. La educación es básica, sino que muchas veces la ciudadanía cree que la educación es una mente, es solamente un espacio durante el desarrollo humano que viene desde los 5 hasta los 24 años en que terminas tu educación formal. Y no es así. La educación es algo constante que vamos a tener toda la vida. Desde que nacemos hasta el último día en que estamos en este planeta, podemos seguir aprendiendo, seguir educándonos. Y lo que ha faltado es que no existen campañas, no existen actividades. El Estado ha descuidado en educar a la ciudadanía sobre muchos temas. No nos han educado sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el respeto a la ciudad, sobre el respeto a los otros. Y en ese respeto, el respeto a las personas de las poblaciones sexogenéricas. Entonces, lo que necesitamos es educación y necesitamos también que los diferentes sectores de la sociedad asuman su responsabilidad. Por ejemplo, que los medios de comunicación sean asertivos en el manejo de esto. Que las empresas, por ejemplo, tengan políticas de protección, aceptación y respeto a la diversidad sexual. Que los sistemas educativos tengan políticas de evitar el bullying homofóbico, ¿no es cierto? Que el espacio público sea un espacio seguro para todos los ciudadanos, independientemente de que seamos heterosexuales, bisexuales, homosexuales, independientemente de que seamos hombres o mujeres, que el espacio público esté abierto para toda la ciudadanía. Entonces hay muchísimo que hacer. Y yo ahí quiero hacer hincapié, Efraín, es que educar no significa adoctrinar, porque a veces cuando se hablan de estos temas, se piensa que queremos inculcar a la sociedad, eh, no sé, puede ser que lo diga de manera errada, a que sean gays o sean lesbianas, y no se trata de eso. Se trata No, es, de educar
para valorar la diversidad, para respetarnos en la diversidad, no solo a los grupos como ustedes, sino también a las mujeres, a las personas con discapacidad. Es decir, tenemos que volvernos una sociedad tolerante, pero tenemos que conocernos todos. ¿Es correcto? Sí, justamente. Lo que nosotros cuando hablamos de educación es de entregarle a la ciudadanía la información, pero además darle las herramientas y darle la oportunidad de que reflexione sobre esa información. Así No que es. asuma simplemente como un embudo que llega toda la información y se queda ahí, no, al contrario. La información tiene que servirnos para tomar decisiones más adecuadas y conocer. Las culturas en el mundo se desarrollaron gracias a este desarrollo y a este contacto con las diferencias. Imagínate si no nos hubiésemos nosotros de alguna manera, a pesar de que fuimos conquistados en América por los españoles y todo eso, pero entraron en contacto dos culturas y somos reflejo de esas dos culturas. No estaríamos aquí si no hubiese habido ese paso. Y ese paso ha permitido que nos desarrollemos. Hoy tenemos, por ejemplo, muchas cosas, máquinas, información, medicina, y todo eso se ha producido en una parte del mundo, en otra parte del mundo, en diferentes partes se ha ido juntando y ha mejorado la calidad de vida. Entonces Así la es. información nos ayuda y eso es lo que buscamos, que la gente simplemente, yo no le voy a decir a alguien que me acepte porque soy gay y porque le voy a decir lo maravilloso que podemos ser los gays, sino le voy a decir, esta es la realidad, estos son los gays, así vivimos, así nos comportamos. Usted puede ver que a lo mejor cerca de su casa, su hijo, su primo, su tío, un pariente, un amigo, un compañero, a lo mejor es gay. Ya, yo no me acepte a mí, pero respétele a su amigo, a su hijo que tal vez le necesite en este momento, a su compañero de trabajo, a su jefe que tal vez le está dando un puesto de trabajo en este momento. Así es. Y yo creo que dijiste algo que ahora en el país está más vigente que nunca. Debemos construir sobre la diversidad de culturas, sobre la diversidad sexogenérica, sobre la diversidad religiosa. Es decir, hablábamos detrás de cámara antes de empezar esto que necesitamos sentarnos a dialogar, conocernos. Todos queremos un mejor Ecuador. Y para eso tenemos que estar abiertos. Nadie es mejor que nadie, ni quienes nos están escuchando, ni tú, ni yo. Cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y entendamos que cada uno es libre de escoger cómo quiere desarrollarse o de elegir aquella preferencia sexual. ¿Dije algo erróneo? Porque es que quiero Bueno, cuidarme, porque como no conozco los temas, no quiero meter la pata a Efraín. sí, te entiendo perfectamente. En realidad, la preferencia sexual no es una cuestión de escoger, no es Ah, si ok, quiero zapatos ya negros o ves. blancos, sino Ok. más bien es una expresión de la naturaleza. O sea, yo no escogí ser homosexual. Y aquí un ejercicio a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Acuérdense cuando ustedes eran púberes, cuando llegaron a la pubertad. Ustedes no hicieron un ejercicio de decir, he decidido que me gusten los hombres o he decidido que me gusten las mujeres, sino simplemente a esa edad, entre los 11 y 12 años, comenzó a aparecer el deseo, la curiosidad. Y eso es algo normal, le pasa a todo el mundo, le pasa en el Ecuador, en la China, en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, porque es un proceso natural. Y como es un proceso natural, no tenemos voluntad sobre eso, así que no lo podemos cambiar. Y es lo que hemos hecho las organizaciones desde hace muchísimos años, hacerle entender a la gente que no puedo cambiar. Yo tal vez podría maquillar mi cabello, pintarle de otro color, pero yo sé cuál es mi color de cabello o cuál es la textura. Lo mismo pasa en la orientación sexual. Yo puedo tal vez decir no soy homosexual, ocultarme, llevar una vida clandestina, pero sé interiormente cuál es mi orientación. Y entonces lo que hacemos las organizaciones y los grupos LGBT es decir, ya no quiero ocultarme, quiero vivir libre, Así porque es. no es ningún pecado ni es nada malo. No es contagioso, ¿no? Y me río porque vi en redes sociales una coyuntura o unas discusiones que hubieron el fin de semana acerca de una nueva película que ha salido y que si les llevan a los niños a ver o no a ver. Yo creo que hay que llevarles a ver porque es parte de respetar. Los niños te aseguro que no se van a dar ni cuenta. Ellos
Para ellos el amor es libre, independientemente de entre quiénes es, ¿verdad? Así es, totalmente. Los niños no se hacen problemas. Los niños ven, lo aceptan, lo normatizan. El problema somos los adultos que tenemos un montón de prejuicios y estereotipos. Y eso es lo que debemos cambiar. Justamente decía y leía justamente sobre este tema de la película, de esta película tan interesante. Decía un psicólogo, si el problema no es que los niños lo vean, el problema son los adultos. Y sería mejor que los niños lo vean solos porque lo van a gestionar simplemente de una manera más positiva. Y más bien los adultos deberían de sentarse y pensar, a ver, ¿qué tan homofóbico soy? Efraín, hablamos de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, pero también hablamos de la falta de acceso a oportunidades laborales que tienen como comunidad. ¿Qué puede hacer el sector privado? El sector privado puede hacer muchísimas cosas más. Recordemos que el motor del desarrollo económico es el sector privado, no es el sector público. El sector Así público es. simplemente marca la cancha, establece las reglas, pero es el sector privado el que más invierte, el que crea, abre empresas, oficinas, fábricas. Son los pequeños, medianos y grandes productores. Y lo que se necesita es que el sector privado tenga unas políticas de protección, porque te comento algo muy importante. A nivel mundial, un estudio de la UNOCIDA nos manifiesta que más o menos en el mundo se pierden como 111 billones de dólares del Producto Interno Bruto a causa de la homofobia. Esa homofobia traducida en despidos, en maltratos, en que la gente abandona su puesto de trabajo porque se siente totalmente excluida. Y en el caso de América Latina, el valor son de 8.000 millones de dólares. Entonces, son cifras económicas inmensas. Y eso es responsabilidad de las empresas. Las empresas lo que tienen que hacer es tener mecanismos de protección. Tú sabes lo que le cuesta a una empresa vincular, capacitar y tener a un buen empleado. Eso no Así es es. fácil. Y si ese buen empleado resulta que es estigmatizado y maltratado, se va a ir y la empresa volver a contratar, volver a invertir en esa persona, le cuesta. Entonces la empresa lo que tiene que hacer es generar una política de tal manera que ese empleado se sienta cómodo y no se te vaya, porque se te va la competencia simplemente. A lo mejor la competencia dice, yo no tengo problema con tu orientación sexual, ven, trabaja para mí. Entonces ahí tenemos una fuga de cerebros y eso es un costo al final. Las empresas lo que tienen que hacer es garantizar ambientes saludables, como lo que se está intentando haciendo con las mujeres. Las mujeres necesitan Así espacios es. para que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Y es lo que buscamos los LGBT, las mismas oportunidades. No buscamos que nos digan, ay, pobrecitos, como eres gay, te voy a dar esta oportunidad. No, no, simplemente En califican igualdad por de mis condiciones. O capacidades, sea, exacto. Yo puedo hacer este trabajo, págame por este trabajo. Si me atraso, me sancionas. Pero si hago un trabajo eficiente, también me tomas en cuenta para promocionarme, para subirme el ascenso o subirme el sueldo. Es simplemente esa situación, pero no buscamos derechos especiales como mucha gente piensa, no. Queremos los mismos derechos y exacto, es oportunidades. decir, que si vienen tres profesionales con el mismo perfil o postulando a un mismo perfil en igualdad de oportunidades, que puedan ser seleccionados bajo justamente, digamos, la experiencia que tienen y que no puedan ser discriminados. Porque, ojo, una de las cosas que entiendo que pasan es que tampoco uno llega a una entrevista de trabajo con un cartelito de soy lesbiana o soy gay. Entonces, puede ser que te den el trabajo, pero el momento en que se enteran tus jefes o tus compañeros de trabajo, ahí es donde empieza también el problema. Claro, totalmente. Cuando la persona hace pública su orientación sexual o su identidad de género, ahí es el problema, porque hemos tenido muchos casos de chicos que eran muy buenos empleados, pero que luego revelaron y se convierte en el empleado que ya no cumple, que es el atrasado, que se le pide una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, Empieza el ese acoso moving, para... exacto, ese acoso es lo que queremos evitar. Simplemente usted, yo creo que los jefes, los mandos medios, los superiores, inclusive los compañeros, los que nos interesa es que hagamos un trabajo en equipo y hagámoslo bien, porque el bien de todos es el bien de la empresa, es el desarrollo de la empresa. Así Si es. pierde uno, perdemos todos. O sea, debemos de dejar de pensar en que mi trabajo me salva solamente a mí. No, somos parte de un gran
engranaje donde todas las piezas funcionan. Y si una pieza no está funcionando bien porque se siente maltratada, se va esa pieza, pero se rompe ese engranaje, entonces ya no se produce igual. Tenemos que cambiar esa manera de pensar las cosas. Bueno, y esta ha sido una conversación súper enriquecedora y yo creo que la podemos extrapolar a todos los grupos vulnerables que tenemos en el país, la población migrante, las mujeres, las personas con discapacidad, inclusive las personas, perdón, que están en una situación de vulnerabilidad y que son discriminadas. Mi invitación, y creo que es la tuya también, Efraín, es a educarnos, a hablar de estos temas y estar convencidos que en la diversidad está la construcción de nuestro país. Así es, justamente entender, comprender, aceptar, pero sobre todo respetar esas diferencias nos hará mejores seres humanos. Vivimos tiempos difíciles. Necesitamos cultivar la solidaridad para tener una verdadera cultura de paz. Mil gracias y me quedo con eso. La cultura de paz es algo que todos queremos en este país y nos corresponde a nosotros construirla desde nuestros espacios, desde nuestras acciones. Así que un llamado a todos ustedes para poder construir esa cultura de paz. Mil gracias, Efraín, por este espacio. Me encantó conversar contigo. Se nos ha quedado muchos temas por afuera, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Será un gusto, Evangelina, y a todas y a todos un gusto. Buenas noches.